Buenos días, bienvenidos a este webinar de Diviso, el rol de las clasificaciones de riesgo para tus inversiones. En esta oportunidad tenemos el honor de contar con dos expertos en la materia, tanto en materia macroeconómica como en materia específica sobre clasificaciones de riesgo, de nada menos que la reputada empresa a nivel internacional S&P. Brevemente, antes de iniciar con las presentaciones de nuestros invitados del día de hoy, veremos brevemente un video de Diviso Fondos. La clasificación de riesgo para los fondos mutuos es importante porque es una herramienta que permite comparar el riesgo que asume un cliente al elegir un tipo de instrumento financiero. En este caso, los fondos de Diviso cuentan con una calificación de grado de inversión AA y comparado con los símiles, tenemos clasificaciones iguales o mejores que instituciones como el Banco de Crédito, BBVA, Intercorp y Sura. Y recientemente nos han hecho una breve clasificación del fondo mutuo Soles, pasándolo de AA- a AA, lo cual nos llena de satisfacción porque es una señal inequívoca al mercado que la gestión que hace el grupo Diviso sobre los fondos mutuos es de primer nivel. Muy bien, y precisamente para poder conocer más sobre la temática de clasificaciones de riesgo, hemos invitado a estos expertos de Standard & Poor's de S&P que nos acompañan el día de hoy. Y para un preámbulo inicial, una introducción de los aspectos macroeconómicos que acompañan a esta metodología de clasificación, tenemos a Elaya Oliveros Rosen. Él es economista senior que cubre América Latina en S&P, calificaciones globales, pronostica las principales variables macroeconómicas para los países de la región que son utilizados por los analistas de S&P Global durante el proceso de calificaciones. Elaya recibió su licenciatura en Economía Internacional de la Universidad de Richmond y su maestría en Finanzas Globales, Comercio e Integración Económica en la Escuela de Estudios Internacionales de Joseph Corbell en la Universidad de Denver. Bienvenido, Elaya, te escuchamos. Muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. De acuerdo. Ok, antes que nada, agradecer la invitación de poder compartir nuestros puntos de vista. Siempre me interesa mucho también entender sus preguntas al final de la presentación. Pero bueno, lo que tengo planeado hacer hoy es quizá empezar con un contexto macroeconómico global, cómo vemos el crecimiento en las principales economías a nivel mundial y después meterme un poco en la región. Una vez que me meta en la región, mis puntos de discusión va a ser básicamente explicar por qué en los últimos meses las perspectivas de corto plazo del 2021 han mejorado, pero las del 2022 quizá han estado bajando un poco si ves los pronósticos, la evolución de los pronósticos de crecimiento. E importantemente, porque los supuestos macroeconómicos de largo plazo en realidad no han cambiado, son muy similares a los que existían antes de la pandemia, si vemos las proyecciones a largo plazo. Empezando con nuestras proyecciones globales del crecimiento del PIB, aquí ves las principales economías globales, algunas regiones y también el crecimiento global. Si ven acá la última línea donde está el crecimiento del PIB global, ven que tras una caída de 3.4% en el 2020, que fue una de las caídas más grandes en la historia reciente por el tema de la pandemia, esperamos un crecimiento de 5.8% este año. Y después del 2021 se normaliza tasas normales globales, que son entre 3 y 4%. Pero si vemos el cambio entre 2020 y 2021, hay dos principales motores del crecimiento global. Uno es Estados Unidos, que tiene un crecimiento de 5.7% este año, tras caer un poco más del 3%.
y el otro es China, que crece 8%. Entonces, si vemos cómo se materializa eso en otras regiones, ves que países o regiones o sectores que tienen una mayor exposición a Estados Unidos y a China son los que han evolucionado de una manera más positiva, principalmente commodities, el tema de China y Estados Unidos, el sector manufacturero, aunque como ustedes lo saben, algunos shocks a las cadenas de suministro, especialmente en el tema de los semiconductores, han prevenido un crecimiento más rápido en el sector manufacturero. Ahora, si vemos América Latina, aquí tenemos como LATAM 6, que son las seis principales economías de América Latina. Y cuando hable de LATAM 6, va a ser Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. Vemos que tras caer 6.8% en 2020, tenemos un crecimiento de 6,5% el 2021 y después llegamos a tasas típicas de la región, que es 2,5% en promedio. Esta es una recuperación lenta y lo voy a mostrar en la próxima diapositiva, donde tenemos cuando los diferentes países o regiones regresan a su nivel pre-COVID del PIB. Si vemos Estados Unidos, que cayó casi 10% en su nivel más bajo en el segundo trimestre del año pasado, regresó a su nivel pre-COVID a mediados de este año, en el segundo trimestre. América Latina, que es esta línea morada, que cayó en su nivel más bajo, 15%, regresa en promedio a principios del próximo año. Ahora, ¿por qué esta diferencia? La razón principal, primero, ¿por qué cayó tanto la región? Y segundo, ¿por qué se tardó tanto en recuperarse o por qué se va a tardar tanto en recuperarse? Tiene que ver mucho con el estímulo fiscal, que en Estados Unidos fue muy grande. En la región, si bien en algunos países sí fue bastante significativa, en general, en promedio fue un poco menor, lo cual te previnió una recuperación más rápida. Ahora, uno de los riesgos globales emergentes que me parece que hemos visto mucha atención dedicada a este riesgo es la inflación, especialmente en precios energéticos. En este gráfico ven el precio de Brent, el crudo de petróleo y gas natural en el azul bajo respecto a su nivel pre-COVID. O sea, diciembre 31 de 2019, 100, y después vemos cómo ha evolucionado en base a ese punto de partida. Ven que el precio de gas natural es casi 3 veces más caro que lo que fue en su nivel pre-COVID, y el precio de Brent, que fue muy impactado por la pandemia, ya está 30-40% arriba de ese nivel, lo cual ha creado presiones de inflación a prácticamente a todas las economías globalmente. ¿Por qué importa esto? Porque estamos hablando del impacto que podría tener en qué tan rápido se remueve el estímulo monetario, especialmente en Estados Unidos, donde se esperan que las tasas estén bajas por mucho tiempo, pero esto ha generado quizá una expectativa a que se tenga que remover ese estímulo monetario que tanto le ha beneficiado a muchos países por mantener condiciones financieras muy laxas, que se pueda adelantar un poco más a lo que la expectativa tiene en el mercado. Entonces es un riesgo que me parece que es muy importante monitorear. Ahora, metémonos un poco a la región, qué perspectivas tenemos, y voy a empezar por qué en los últimos meses, si ves los diferentes analistas que hacen proyecciones del PIB en la región, han estado subiendo sus perspectivas del 2021. La primera es la actividad ha superado las expectativas en los últimos trimestres. Aquí vemos el crecimiento trimestre a trimestre en las principales economías de la región. También acá tengo la mediana de países emergentes y Estados Unidos, ¿no? Si vemos estos números, sí queda claro que la pandemia, especialmente en el segundo trimestre del año, donde hubo encierros por temores a la variante Delta, cayó. Pero en los países donde cayó se esperaba una caída más grande. Y en los países que creció, como Chile y México, se esperaba un crecimiento menor. En Perú, por ejemplo, aquí el crecimiento fue nulo, fue prácticamente 0% frente al primer trimestre, pero nosotros, incluyendo muchos otros analistas, esperaban una caída en el PIB y eso no sucedió. ¿Por qué no sucedió? La razón principal fue los servicios fueron más fuertes a lo esperado, que muestra que
las empresas están adaptando a vivir en una pandemia. La segunda fue las exportaciones fueron fuertes, especialmente de commodities. En países como Perú, se ven las exportaciones en el segundo trimestre del año, fueron fuertes. Y bueno, esos dos temas son los que han empujado las proyecciones del 2021 hacia arriba. Y aquí están las proyecciones. Como ven, vemos la región creciendo 6.5% este año. Y aquí en la tabla de abajo ven los cambios que hemos tenido en los últimos meses. O sea, tenemos una proyección en junio, acabamos de hacer una hace un mes, y aquí son los cambios. Y ven que en todos los países la perspectiva del 2021 ha mejorado. Por las razones que les comenté, que en los últimos trimestres, especialmente en el segundo trimestre, la actividad ha sido más fuerte a lo que se esperaba. Ahora, les voy a mostrar la misma gráfica que les mostré del PIB, cuando regresa el PIB a su nivel prepandemia, pero esta vez específicamente en la región. Lo que ven es que el impacto fue muy variado en la región. Perú fue el más golpeado entre las principales economías de la región, cayendo casi 30% en su nivel más bajo. Brasil fue el menos golpeado, cayendo solo 10% en su nivel más bajo. ¿Por qué Perú cayó tanto? Bueno, sin duda la pandemia le pegó simplemente viendo el número de casos COVID muy fuerte a Perú, pero también hubo temas muy específicos a Perú que detuvieron la operación de algunas minas. También hubo algunos temas ahí de suministro en el tema agropecuario. ¿Por qué en Brasil fue menor? Brasil tuvo una evolución muy positiva en las exportaciones. Hubo mucha demanda especialmente de soya y de hierro durante esa etapa de la pandemia, y también tuvo un estímulo fiscal muy fuerte, ¿no? Se creó un estímulo de alrededor del 8% del PIB, que le ayudó mucho a, digamos, a colchonar el primer impacto de la pandemia. Pero en promedio, como les comenté, la mayoría de los países regresan a su nivel pre-COVID en la primera mitad del próximo año. Brasil un poco antes por el tema del estímulo, Perú un poco después porque tiene mucho camino por recobrar, pero en promedio es más o menos a principios del próximo año. Ahora, ¿por qué el 2022 se está viendo un poco más débil en términos del crecimiento del PIB? Para empezar, si bien los encierros, especialmente las últimas etapas de encierros que hemos visto, han tenido un impacto menor en términos de restarle al PIB, las reaperturas también tienen un impacto menor en términos de añadirle al PIB. Esa es la primera. La segunda tiene que ver con la política fiscal y monetaria. Evidentemente, el estímulo fiscal que hemos visto, especialmente en 2020 y a principios de este año, se está quitando, y la política monetaria, las tasas de interés están subiendo. Entonces eso te va más o menos a moderar un poco la demanda doméstica. Las exportaciones, fue un año muy bueno para las exportaciones, especialmente de commodities, pero como de igual manera que las condiciones fiscales van a ser un poco más rígidas en la región, en otras partes del mundo donde se compran estas exportaciones, China y Estados Unidos, también estamos viendo que el estímulo se está quitando, lo cual te va a generar un poco menos de demanda por esas exportaciones. Y la última, hemos tenido un año muy activo políticamente, y va a ser un año muy activo el próximo año, lo cual quizá te modere un poco la inversión hasta que exista un poco más de predictibilidad política, ¿no? Porque creo que hay muchas cosas que son muy inciertas en muchos países de la región, que quizá te pueda detener algunos planes de inversión hasta que sea más claro lo que va a pasar. Empezando por el tema del impacto de los encierros y de las reaperturas. Aquí ven los principales sectores de la región frente a su nivel pre-COVID. Por ejemplo, el primero, hasta arriba, que es el más negativo, el que está más lejos de su nivel pre-COVID, es México, el sector recreativo, que es básicamente visitas a museos y a eventos deportivos. Está 43% por debajo de su nivel pre-COVID. Entre los más fuertes está el sector de construcción de Perú, que está casi 20% arriba de su nivel pre-COVID. Si ven, los que están en negrita son al menos 5% del PIB, los que están en rojo son más del 10% del PIB. Entonces,
como ven, la mayoría de lo que están en negrito o en rojo ya están de regreso en su nivel pre-COVID, lo cual significa que no se beneficiarían mucho de reaperturas. El punto es que si bien la vacunación y manejar la pandemia de una manera positiva te va a ayudar a niveles sectores, especialmente los que están aquí arriba, que les falta mucho por regresar a su nivel pre-COVID, en términos de lo que le impacta al PIB en general, no va a ser muy grande. ¿Qué significa esto? Que estos swings que vimos, ¿no? Aquí es un tema de lockdowns, aquí es el PIB de la región, o sea, el encierro inicial obviamente le restó mucho, la reapertura inicial le benefició mucho al PIB. Estamos llegando a una etapa donde vamos a ver menos volatilidad en el PIB y quizá algo más cercano al potencial de la región, que es 0.5% trimestral, trimestre a trimestre, que equivale a 2,5% anualmente. Entonces estamos llegando a niveles más normales en la región donde digamos, la evolución de la pandemia tiene un impacto menor al que tuvo en el pasado. Ahora, mucha gente pregunta cuál va a ser el costo permanente de la pandemia. O sea, ¿qué parte del PIB no se va a recuperar? Esto más o menos explica eso. Este es el PIB en diferencia a su tendencia pre-COVID. Por ejemplo, en Colombia, 8% del PIB o sea, la diferencia entre el PIB actual y su tendencia pre-COVID es 8%. Entonces son actividades que quizá algunas se recuperan, pero muchas no. Por ejemplo, simplemente porque no tuviste una vacación en el 2020 no significa que te vas a tomar 2 en el 2022 o en el 2021. Entonces, esa es una manera de pensarlo. En promedio en la región es 4% la pérdida permanente del PIB, pero como lo ven, varía mucho a través de la región, en Brasil siendo muy pequeña y en Colombia siendo un poco más grande. Ahora, metámonos un poco en temas de política monetaria. Como les comentaba, la alza de tasas va a ser uno de los factores por la cual el crecimiento en 2022 va a ser un poco menor. Como ven acá, la inflación en la región ha estado subiendo por muchos factores. Uno, como ya los había mencionado, era los precios energéticos. En Perú, por ejemplo, la inflación ya está en 5%, que es un nivel histórico. Pero no solo son los precios energéticos. Acá vemos la inflación subyacente que tiene que ver con las reaperturas económicas, ¿no? O sea, estamos hablando de lo que no, de lo que no es impactado por temas de energéticos o temas de alimentos, ¿no? Entonces, esto va a continuar subiendo mientras las reaperturas económicas continúen. Entonces, la presión a la inflación no es solo energética y va a continuar siendo por temas de reaperturas económicas. Eso significa que las tasas van a continuar subiendo. O sea, en algunos países ya se subió demasiado, o sea, se subió mucho. Por ejemplo, en Brasil, que fue el primero en subir tasas, ya se subieron más de 400 puntos básicos o 4%, si lo quieren ver de esa manera. En Perú se comenzó a subir las tasas, pero en la mayoría de los países que están en este gráfico se esperan más alzas en tasas. Les había comentado que las exportaciones van a ser menos beneficiales que los que fueron en los últimos 2 años por el tema de que los países que compran estos bienes van a tener estímulo menor. Y aquí vemos la diferencia entre el consumo y las exportaciones en la región. Como ven, las exportaciones ya llegaron a su nivel pre-COVID desde principios de este año. El consumo todavía le faltan varios años. Una manera de pensarlo es las exportaciones están 1 año adelante en su recuperación que el PIB. Las exportaciones llegaron a su nivel pre-COVID a principios de este año, el PIB regresa el próximo año. Entonces es quizá una manera de comparar qué tan buena evolución han tenido las exportaciones en la región. Y el tema de la inversión, ¿no? Que como les comentaba, la incertidumbre política podría tener un impacto negativo en la inversión. Aquí tenemos la inversión fija como porcentaje del PIB, donde ven la caída en el 2020 por el tema del impacto de COVID en la economía. En promedio se redujo 1.5% puntos porcentuales en términos de su representación como el PIB.
y queda un largo camino por recobrar esos niveles pre-COVID, los cuales quizá va a ser una recuperación lenta en muchos países. Creo que lo más importante quizá de esta presentación es que el crecimiento de largo plazo que existía antes de la pandemia no ha cambiado mucho después de la pandemia. La región crece en general mucho menos que otros países emergentes, la mitad de lo que crecen en los otros países emergentes. Como les comentaba, la región crece solo cerca de arriba de 2% en promedio. Los países emergentes crecen un poco más del 5%, y el principal factor por esta diferencia en crecimientos es bajos niveles de inversión. La inversión en los últimos años ha estado cayendo en términos de sus tasas de crecimiento, crece menos que crecía antes. Por ejemplo, acá ven en azul claro el promedio antes de la crisis global financiera, y en el azul marino el promedio después de la crisis global financiera, que pues, ven una caída importante. Y esa es una de las razones principales por las cuales el PIB es mucho más bajo en la región que en otros países emergentes. Cuando tienes baja inversión, tienes baja productividad, y aquí es lo que ven el promedio de crecimiento en productividad, que en Perú tiende a ser un poco más alto en comparado a otros países de la región, pero aún así es menor al que es en países emergentes. De hecho, la fórmula de crecimiento de este 2.5% del PIB es 0.5% de productividad y entre 1.5 y 2% de crecimiento en el empleo, o sea, en la población. Entonces, en realidad, el modelo ideal sería que la productividad sea más alta que tu crecimiento de empleo, y claramente en la región eso no es el caso. ¿Y qué ocurre? Que la región, como les comentaba, crece menos, no solo que países emergentes, pero que el resto del mundo, que países avanzados donde las tasas son tradicionalmente bajas porque están en una etapa más avanzada de su desarrollo económico. Y cuando tienes esta dinámica, el PIB per cápita en relación a los países avanzados no avanza. O sea, no es que el PIB per cápita no esté creciendo, está creciendo en la región, pero aquí, como lo ven, es el PIB per cápita en relación a Estados Unidos. Si fuera 100% sería igual que Estados Unidos. Si fuera 50% sería la mitad de Estados Unidos. Aquí vemos que en los últimos 10 años no ha cambiado básicamente. Está entre 20 y 30%, dependiendo del país. Es 20 o 30% del PIB per cápita en Estados Unidos, y lo cual no proyectamos que cambie al final de nuestro horizonte de forecast, que es el 2024, porque las tasas de crecimiento van a ser muy similares de largo plazo a las que fueron de largo plazo antes de la pandemia, que son en general menores a la de otros países emergentes y a la de muchos países avanzados. Dejo aquí mi presentación y te regreso la palabra, Mariela, para avanzar con la próxima presentación. Muchísimas gracias, Elaya. Bastante completa y con varias perspectivas muy interesantes de cómo ver el impacto de la pandemia y luego la recuperación. De hecho, ya hay algunas preguntas en el módulo que las vamos a dejar para la sección especialmente preparada para ello, así que les pedimos un poquito de paciencia, y a los que ya han escrito sus preguntas, invitamos si quieren poner más preguntas al respecto. Y a continuación tenemos a Constanza Pérez Aquino para que nos pueda exponer a más detalle la materia específica de clasificaciones de riesgo. Voy a presentarles a Constanza en este momento. Constanza es directora asociada del equipo de Soberanos y Finanzas Públicas en la oficina de S&P Global Ratings en Buenos Aires. Constanza es analista principal de un portafolio de gobiernos soberanos, subsoberanos y bancos multilaterales en América Latina. Ella es licenciada en Economía por la Universidad Católica de Argentina, donde se graduó en el 2013 y concluyó el programa de la maestría en Economía Aplicada de la Universidad Torcuato Di Tella en 2018. Constanza, bienvenida, te escuchamos. Muchísimas gracias y por la invitación. Voy a compartirles mi pantalla. Ok, perfecto.
Bueno, el formato de mi presentación va a ser, primero mostrarles las calificaciones soberanas que tenemos en la región, después comentarles brevemente sobre cómo llegamos a esas calificaciones y qué factores miramos, para pasar luego a comentarios más específicos, obviamente de Perú y la calificación soberana, que como probablemente sepan está en BBB+, con perspectiva negativa luego de la revisión que hicimos el jueves pasado. Entonces, comenzando por las calificaciones soberanas en la región, estas son las que tenemos en, digamos, lo que llamamos las Américas, son 31 en total. A la izquierda están las que son grado de inversión, que es un 45%, y a la derecha las que no son grado de inversión. Ahí un cambio reciente importante de una a otra columna fue el de Colombia, que actualmente calificamos en BB+, con perspectiva estable. Otro cambio reciente que quizás vale la pena mencionar es Chile, que bajamos en un nivel, que lo ven ahí, actualmente está en A, que es, digamos, una calificación de todas formas bien alta, y la más alta de hecho en la región de América Latina. Y como mencionaba recién, la revisión de la perspectiva de Perú de estable a negativa, y sobre esto les voy a comentar un poco más en los próximos minutos. Los países que están en negro son los que tienen tendencia estable, y los que están en rojo, perspectiva negativa. Como ven, ninguno está en verde. Eso significa que no tenemos perspectivas positivas en ninguna calificación soberana en la región en este momento. Y un dato interesante es que las que tienen 2 estrellas adelante son las que tuvieron cambios desde marzo de 2020, ya sean cambios en la tendencia o bajas de calificación. Y un 19, o sea, 19 de este total tiene esas 2 estrellas, que es un 61%, y esta es una proporción que es mayor que en otras regiones en el mundo. También, obviamente, vale la pena señalar que los cambios se dieron tanto en países que son grado de inversión, como en los que no son grado de inversión. Así que eso es un poco el panorama de la región. Ahora, ¿cómo llegamos a esas calificaciones soberanas? Este es el esquema básico de la metodología de S&P para calificar soberanos, y las calificaciones se basan en estos 5 factores que ven arriba de todo. Y algo importante destacar en este marco, antes de comentar quizás brevemente sobre cada uno de estos 5 factores, es que, como ven, en nuestro análisis no miramos solamente la parte, digamos, fiscal y de deuda, que estaría en este factor aquí, que suele ser el punto de foco muchas veces cuando conversamos con inversionistas o cuando se hacen comparaciones. Este es uno de 5 factores, ¿no? Obviamente son parte de la calificación, pero también la calificación incluye algunos aspectos más cualitativos, como por ejemplo la calidad institucional de un país, ¿no? Otra cosa que vale la pena mencionar es que las calificaciones son una opinión prospectiva, digamos, que mira hacia adelante, y también que no es mecánico, ¿no? O sea, tenemos la flexibilidad desde el rating indicativo de hacer algún cambio si hay factores individuales que consideremos que no están capturados en su totalidad. Entonces, quizás pasando uno por uno y muy breve, la evaluación institucional, como se imaginarán, es mayormente cualitativa. Lo que consideramos ahí es cómo las instituciones de gobierno y la implementación de políticas públicas contribuyen a finanzas públicas sostenibles, a promover el crecimiento económico y a responder a shocks. También consideramos los niveles de transparencia de la información, los procesos institucionales y obviamente muy importante la cultura de repago de la deuda de ese país. En la evaluación económica vemos qué tan rica es la economía, qué tan rápido crece, si hay concentración o está más diversificada. En la evaluación externa miramos los activos y pasivos externos y los flujos que van por balanza de pagos. Básicamente es la posición del país, o mejor dicho, digamos, los residentes del país, con respecto al resto del mundo en términos de activos y pasivos. Y también la liquidez externa, que indica la capacidad de generar las divisas necesarias para cumplir con todas esas obligaciones externas. Entonces, dentro de esa evaluación, obviamente tenemos ratios que miden stocks y flujos. En la parte fiscal y de deuda, no miramos el déficit fiscal, lo que hacemos es ver los cambios en la deuda como variable clave, y usamos ese ratio porque
captura no solamente el déficit fiscal, sino también algunos ítems que podrían no verse en el presupuesto y también refleja movimientos del tipo de cambio, ¿no? O sea, usar el cambio en la deuda en vez del déficit fiscal. Y obviamente dentro de esa evaluación también miramos la deuda neta como porcentaje del PIB, la estructura de la deuda, el acceso a financiamiento y también riesgos potenciales de pasivos contingentes, que pueden ser, digamos, compromisos de PPP, litigios, garantías, por ejemplo, el programa Reactiva Perú en el caso peruano. Y por último, la evaluación monetaria, digamos, no es solo inflación, en gran parte es la capacidad de la autoridad monetaria de absorber shocks, por eso miramos si el país tiene un tipo de cambio flexible, un mercado de capitales doméstico desarrollado, y también obviamente vemos si, digamos, la inflación, o sea, qué nivel de inflación surge de esa credibilidad de la política monetaria, ¿no? Entonces, eso es un poco el marco metodológico que usamos para llegar a esas calificaciones. Pasando ahora a Perú, lo primero que me gustaría hacer es dar algunos datos para poner a Perú en contexto, ¿no? Comparándolo con la región y con su historia, y luego hablar más específicamente de la calificación, la reciente revisión de la perspectiva, y quizás terminar con los principales, digamos, desafíos o riesgos hacia adelante. Entonces, en esta slide lo que se ve a la izquierda es el crecimiento económico de Perú, que es la línea amarilla, que como ven ha sido consistentemente más alto que para las 6 economías más grandes de LATAM, que eran las que mostraba Elijah hace un rato. Y vemos que ese crecimiento económico de Perú en las últimas 2 décadas ha permitido reducir los niveles de pobreza, que son los que están en gris claro. Esos son los niveles de pobreza en Perú, según la CEPAL. Tengo entendido, o sea, las métricas del Instituto de Estadística Local son un poco diferentes, y en 2020 está esta estimación de un aumento de 10 puntos porcentuales en los niveles de pobreza. Y un poco el mensaje es que más allá de ese, digamos, de ese crecimiento económico bastante fuerte y mejor, comparándolo con la región, los niveles de ingresos per cápita aún, digamos, se comparan negativamente con los pares regionales. Este es el PIB per cápita en miles de dólares, entonces es una métrica un poco diferente a la que mostraba Elijah, no es en términos de, no lo compara con el PIB de Estados Unidos, sino simplemente el ingreso per cápita en dólares. Pero bueno, aquí como ven es que ha habido una evolución, pero igual si lo comparamos con otros países de la región, incluso con calificaciones más bajas, los ingresos per cápita de Perú, digamos, comparan negativamente con estos otros países. Y esto significa que Perú, digamos, aún tiene un camino por recorrer, ¿no?, para mejorar los niveles socioeconómicos, lo cual requiere de un crecimiento sostenido hacia adelante, con continua inversión, mejoras en la productividad, en la ejecución de infraestructura, entre otras cosas. Pero bueno, sí se puede destacar ese crecimiento económico sostenido que hemos visto en las últimas 2 décadas, ¿no? Y aquí lo que vemos son, a la izquierda, los niveles de deuda neta de activos líquidos, que incluye fondos de estabilización como el FEF en el caso de Perú, pero también ahorros más en general del gobierno que están disponibles. Y vemos que Perú tenía la deuda más baja de la región, que le dio el espacio para enfrentar la pandemia y proporcionar un estímulo fiscal que, digamos, en línea con lo que esperábamos. Y bueno, actualmente en nuestra proyección tenemos la deuda creciendo hacia casi 30% en términos netos en 2024. Pero digamos, comparativamente aún sigue siendo relativamente baja si lo comparamos con estos otros países. Y a la derecha vemos un dato que probablemente no sigan, que son las necesidades externas brutas del país en relación a ingresos de cuenta corriente o ingresos externos más reservas utilizables. Básicamente mide la dependencia que tiene un país del mundo exterior en términos de financiamiento, de la deuda que vence, no solo del gobierno, sino del sector privado también, y de los pagos de importaciones, entre otras cosas. Y algo que es interesante es que, mientras en el pasado las crisis en América Latina han sido tradicionalmente externas, digamos, en este caso particular no hemos visto una crisis externa.
Y también, bueno, para destacar quizás, estos factores en parte explican cierto grado de resiliencia en la calificación de Perú. Y bueno, obviamente, como decía antes, ¿no? Reflejan que no solamente miramos deuda, sino que hay otros componentes, como por ejemplo el factor externo. Y eso me lleva a la calificación de Perú. Como mencionaba antes, actualmente tenemos una calificación de BBB+, con perspectiva negativa, y aquí vemos los factores que miramos y dónde están las fortalezas y las debilidades de la calificación. En verde están los factores que favorecen a la calificación, y son el fiscal y deuda, que están aquí. En amarillo, los que son neutros, que son el institucional, el externo y el monetario. Y en rojo está la economía como debilidad clave por estos ingresos per cápita más bajos que mencionaba antes. Y antes de seguir, creo que vale la pena explicar un poco más, digamos, sobre cómo llegamos a la evaluación institucional. Digamos, hemos recibido muchas preguntas de inversores sobre este tema particular. Y la evaluación, digamos, contempla varios aspectos que incluyen previsibilidad de las políticas macroeconómicas, cohesión social, transparencia de información, control de corrupción, libertad de prensa, entre otras cosas. Pero se le da un peso muy importante a la consistencia de las políticas y sobre todo a los resultados, ¿no? Económicos y fiscales. Entonces, algo que es clave para la calificación actual de Perú es que a través de, digamos, distintas administraciones y durante décadas hemos visto cierto grado de consistencia en las políticas macro que resultaron en ese crecimiento económico sostenido que veíamos y en una hoja de balance de Perú relativamente fuerte. Esto incluso a pesar de la volatilidad política de los últimos 5 años ya, consideramos que en cierta medida se habría mantenido. Y esa continuidad es un supuesto muy importante para la calificación. Entonces, como les comentaba antes, revisamos la perspectiva que estaba en estable a negativa el jueves pasado. Y ahí, bueno, digamos, la elección de la administración de Castillo, como bien saben, generó inquietudes en el sector privado acerca de las políticas económicas y de otro tipo, y eso desalentó, digamos, la confianza de inversores, pero sí creemos que la nueva administración de Castillo ha manifestado un deseo de mantener una amplia continuidad en las políticas macro. Creemos que los cambios recientes en el gabinete, la ratificación de Julio Velarde en el Banco Central, así como la designación de una figura, digamos, moderada, como Franque a cargo del MEF, son señales positivas en ese sentido. Y de hecho nuestro escenario base hoy no asume un cambio radical en las políticas. Sin embargo, sí hemos visto que la fragmentación política tras las elecciones, digamos, ha aumentado, digamos, el riesgo de incertidumbre política, y como decía antes, ¿no? Ha pesado sobre la confianza de los inversores. Si bien obviamente está claro que la erosión de la estabilidad política tiene raíces en los últimos, digamos, 5 años, y eso lo reconocemos, pero bueno, esta un poco fragmentación política y riesgos, a eso se suman los desafíos sociales que trajo la pandemia, que creemos que podrían presionar las finanzas frente a una demanda de, digamos, de una mejora en la provisión de servicios públicos básicos, ¿no? Entonces, digamos, un entorno político fragmentado y un legado social difícil de la pandemia, creemos que podría empezar sobre las expectativas de crecimiento de Perú a mediano plazo, y eso podría afectar y empeorar sus indicadores de deuda, lo cual correspondería a un nivel más bajo de calificación. Y es importante, o sea, es importante señalar que no estamos hablando de un descontrol ni nada por el estilo, pero sí niveles de deuda estructuralmente un poco más altos. Entonces esa perspectiva negativa refleja la posibilidad de al menos 1 en 3, que es como definimos nosotros las perspectivas, de que bajemos la calificación en los siguientes 6 a 24 meses, digamos, si estos desafíos políticos, en medio de tensiones entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de Perú, contribuyen a un desempeño económico más débil, y eso empeora el perfil financiero de Perú. Y por último, esto quizás es un poco repetitivo de lo que acabo de decir, pero digamos, en línea con lo que contaba recién, obviamente el escenario negativo y de baja de la calificación es sí una prolongada incertidumbre política,
o posibles eventos externos adversos, que obviamente es algo que está fuera del control del gobierno, si eso erosiona la confianza de inversores, limita las expectativas de crecimiento de Perú a mediano plazo, y eso empeora los indicadores fiscales de deuda, fiscales y de deuda del soberano. Eso correspondería a una calificación crediticia más baja. Y el escenario positivo es, digamos, si vemos una formulación de políticas estable y previsible y una gestión económica eficaz que mantenga la confianza, las expectativas de crecimiento y estabilice las finanzas públicas, eso eventualmente nos podría llevar a revisar la perspectiva de vuelta estable. Y quizás para concluir, algunos desafíos más de largo plazo que creemos que tiene Perú y que contribuirían a un mayor crecimiento, voy a mencionar 3. Uno es mejoras en la capacidad de ejecutar gastos de inversión. Los bajos niveles de ejecución, si bien hemos visto una mejora reciente, pero bueno, en general han llevado a déficits fiscales más bajos, digamos, por esa subejecución que limitan digamos, la deuda, y en la parte fiscal pueden, digamos, entre comillas, contribuir, pero obviamente la contracara de eso es que no es bueno desde el punto de vista de desarrollo económico, obviamente, y de crecimiento. Eso es un desafío a largo plazo. Otro es, obviamente, reducir los niveles de informalidad y de vulnerabilidad social, que más allá del claro beneficio que eso tendría en la calidad de vida de los peruanos, ¿no? También mejoraría el crecimiento potencial e incluso la recaudación del gobierno. Y por último, implementación de reformas, ¿no? Que pudieran fortalecer la dinámica de crecimiento en un sector diferente al de commodities, ¿no? en la economía. Esos, bueno, creemos que son en general algunos de los desafíos, digamos, de largo plazo, más allá de, digamos, de la revisión en la perspectiva y cuestiones de los próximos 6 meses a 2 años. Así que bueno, con eso concluyo mi parte y obviamente quedo a disposición para las preguntas que tengan. Constanza, muchísimas gracias por esta presentación bastante nutrida, además que nos da una claridad bastante amplia sobre cuáles son los aspectos que revisan y específicamente en Perú, dónde están los puntos de alerta que como tú lo has llamado, son los retos, los desafíos que tenemos como país para recuperar la perspectiva, incluso hacer un upgrade en la categoría, ¿no? Que eso sería realmente muy beneficioso para el país. En este momento vamos a pasar a realizar las preguntas del público. Tenemos algunas preguntas para Elaya y ahí también una pregunta específica para Constanza. Vamos a empezar con las preguntas para Elaya. Fue muy interesante la parte en la que mencionaste los sectores que estaban, que habían sido más impactados, aquellos que ya se habían recuperado incluso antes de la apertura del levantamiento de las cuarentenas, ¿no? Hay un participante que nos pregunta si existió una relación o han podido estudiar una relación entre la caída de la economía y el número de muertes por millón por el COVID, ¿no? El número de muertes por millón a raíz del COVID. Y también de repente una aproximación si estas medidas de cerrar la economía, inclusive en algunos países completamente, como en el nuestro, que fue además largo, 3 meses, ¿no? En términos comparativos con otros países que no fueron tan largos, fueron cierres más parciales, si fue correcto o no, o sea, ¿qué fue digamos, qué medidas creen ustedes que fueron las más acertadas para que la recuperación pueda ser más fluida, ¿no? Sí, muy buena pregunta. La profundidad de la caída del PIB tuvo muchos factores. El primero fue qué tan severos y duraderos fueron los lockdowns, el encierro, ¿no? Y Perú fue un caso específico donde fueron largos, pero no hay una relación directa entre, digamos, el número de muertes per cápita y el PIB, porque países, por ejemplo, Brasil, donde la pandemia fue negativa comparativamente y
el número de muertes fue alta, implementó un estímulo muy grande. Entonces la caída en Brasil fue entre las menores de la región, aun cuando las muertes fueron entre las más altas, ¿no? Entonces, no queda claro que tener muertes altas relacionadas por COVID tiene muchos aspectos muy negativos y también quizá te previene una recuperación por el miedo a que existan más muertes, pero en términos de la caída del PIB y en relación con el número de muertes, no hay una relación muy grande. En términos de si la respuesta fue correcta o no, eso creo que es algo que nosotros no juzgamos, ¿no? Yo simplemente veo los números macroeconómicos y obviamente el costo humano es un tema muy preocupante y que le impacta las vidas de muchas personas, pero en términos macroeconómicos creo que el factor número uno en qué tan grande fue la caída fue el encierro y en qué tan rápido fue la recuperación fue el estímulo fiscal especialmente. De acuerdo, de acuerdo. Gracias, Elaya. También hay un participante que nos pregunta, bueno, sobre la parte de inflación que mencionaste por temas energéticos, ¿no? Indica, ¿por qué afirmas que el impacto de la inflación se debe, al parecer, por temas energéticos en mayor medida, y si no hay otras variables como políticas o de mayor consumo y alza de precios en el caso específico de nuestro país? Sí, no, es una buena pregunta y quizá no fui lo suficientemente claro. Los precios energéticos es simplemente uno de los muchos factores que le está pegando digamos, al índice de precios al consumidor. Y en promedio en la región tiene una ponderación de 10% del índice. Entonces, en Perú, por ejemplo, en Perú la inflación está en 5%, los precios energéticos están creciendo 10%. Pero los precios alimenticios también están creciendo y hay otros temas, o sea, estamos hablando de alimentos, precios energéticos, el impacto de estos shocks a las cadenas de suministro que le han pegado a muchos precios de bienes electrónicos, de autos, y el otro factor, el cual comenté brevemente, es la inflación subyacente, o sea, lo que queda afuera de los precios energéticos, los precios alimenticios, y este tema tiene más que ver con la recuperación de la economía, con la reapertura de los servicios, con digamos, los descuentos que teníamos en COVID a los precios están normalizando y eso te empuja a la inflación. Entonces, no solo, de ninguna manera, solo los precios energéticos, simplemente el crecimiento ha sido muy abrupto y tiene un impacto grande en el índice de precios al consumidor. De acuerdo, Laya. Constanza, hay una consulta al respecto de la calificación. Preguntan si la calificación tiene mayor peso por los gobiernos pasados que el actual. Es decir, tú mencionaste digamos, una coyuntura política adversa de aproximadamente 5 años, ¿no? Que habían revisado. Entonces, ¿cuál es el que tiene mayor peso? Esa es la pregunta. Y cuál de esos periodos, y hasta cuánto podría bajar la calificación y qué impacto tendría. Sí, claro. Es muy buena la pregunta. O sea, Perú tiene esta calificación de BBB+ desde 2013, así que bastante tiempo ya, y un poco lo que hemos destacado es, digamos, como decía antes, ¿no? Este como historial de políticas macro que han permitido que Perú tenga ese crecimiento sostenido, que veíamos que era mejor el del resto de América Latina, y siempre ha mostrado, digamos, mucha prudencia en la parte fiscal. Entonces un poco ese historial digamos, de décadas y a través de administraciones que han sido de distinto signo político, digamos, eso sí tiene, digamos, cierto peso en la calificación, e incluso, digamos, obviamente hubo una erosión en la estabilidad política en los últimos 5 años, pero sí, por ejemplo, instituciones como el MEF, como el Banco Central, digamos, se han mantenido fuertes. Entonces no habíamos visto, digamos, no hemos visto que la parte política erosione los fundamentals macro, ¿no? Y los números. Y obviamente ese es un signo de pregunta fundamental para nosotros. Si creemos que sí, la parte política eventualmente puede erosionar, ¿no?, el crecimiento económico a mediano plazo porque desincentiva la inversión y eso hace que la consolidación fiscal post pandemia sea más difícil de alcanzar,
ahí sí quizás estaríamos pensando en una evaluación institucional un poco más débil, pero como decía antes, digamos, el escenario base es, después de un comienzo quizás un poco errático, digamos, se ha demostrado de parte del gobierno como un deseo de mantener cierto grado de continuidad, y se han dado algunas señales en ese sentido, entonces nuestro escenario base no asume un cambio radical. Y mal que mal, digamos, ese como historial, digamos, te trae a cómo está Perú hoy en términos de, digamos, de su hoja de balance, y qué es lo que hace que la calificación, digamos, haya sido relativamente resiliente, incluso, digamos, con la pandemia y con todos los apoyos que se dieron, que es la respuesta que nosotros esperábamos. Y en términos, digamos, con la pregunta de hasta cuándo podría bajar la calificación, nosotros, y sobre todo en este nivel de calificación altos, buscamos tener como transiciones suaves, que hablamos, ¿no? O sea, no hacemos, quizás en el nivel de, no sé, cerca de default, en las triple Cs, en las Bs, hay más volatilidad y un rating puede, digamos, subir y bajar sin pasar por un cambio, una revisión de la perspectiva, pero en estos niveles, usualmente las transiciones son suaves. Entonces, ahora estamos señalando que vemos algunos riesgos a través de la perspectiva negativa, y si ese escenario que habíamos planteado hace un rato se materializa, bajaríamos la calificación en un nivel. Podría seguir bajando la calificación quizás si suceden, digamos, más cosas, digamos, más cosas negativas, como si, no sé, hay cambios radicales en las políticas, sí, pero en principio lo que estamos mirando es, estamos señalando un riesgo que podría llegar a una calificación de triple B, desde la triple B+. Y también, obviamente, bueno, mencionar que está la posibilidad de que se estabilice, ¿no? Que era el otro escenario que planteaba antes. Así que bueno, ahí es un poco donde estamos. No sé si respondió la pregunta, pero... Sí. Y Constanza, yo me imagino también que esta transición que ustedes hacen cuando bajan calificación a países que ya están en un nivel de grado de inversión, tiene que ver también porque para haber subido o estar en esos niveles de grado de inversión es porque ha habido una constancia de muchos años a nivel de fundamentos. Entonces, ya salir de ahí tiene que significar cambios estructurales muy fuertes, ¿no? Entonces, Sí, supongo totalmente. que por eso tiene que ver. Y un poco también lo que intentamos es, digamos, cuando hay, y esto ha pasado en el pasado también en Perú, ¿no? O sea, cuando hay cambios de gobierno, y sobre todo cuando el nuevo gobierno está liderado por una persona que, digamos, no tiene digamos, experiencia política, por ejemplo, o sea, eso puede generar un montón de preguntas, que es lógico, y lo que intentamos nosotros es un poco, digamos, alejarnos de lo coyuntural y ver si, digamos, digamos, hay un impacto estructural, ¿no? Si hay un nuevo planteo, o bueno, cómo vemos las cosas de forma estructural. Entonces intentamos no reaccionar, digamos, rápidamente frente a cambios que obviamente que pueden generar mucha incertidumbre en el mercado, que es lógico, pero lo que intentamos es que, digamos, cuando nosotros, digamos, tenemos una acción de calificación, que sea por algo que es más bien estructural y no, digamos, y no de corto plazo. De acuerdo. Entendido, Constanza. Y de hecho hay preguntas más específicas al respecto. Hay dos preguntas que tienen que ver con la participación de esta carga institucional, política, dentro de la metodología de clasificación, ¿no? Aproximadamente, si tienen ustedes un peso establecido de este elemento, de esta variable, y preguntan específicamente dentro de esta variable cómo están evaluando un potencial cambio de constitución que tanto impactaría, y esta división que parece haber por el lado de la facción radical del partido de gobierno, ¿no? Que al parecer está habiendo cierta lejanía, pero todavía está en interrogante.
Sí, ahí escuché una parte de la pregunta porque se me desconectó el auricular, perdón, pero creo que era sobre los cambios en la Constitución y las divisiones dentro de Perú Libre, ¿no? Sí, el marco de la pregunta es qué tanto peso tiene este factor político, institucional dentro de la clasificación total. Hemos visto que son varios elementos, qué tanto peso tiene ese en particular. Y específicamente estos dos cambios que podrían haber potencialmente, ¿no? El cambio en la Constitución y la lejanía de la facción radical del Partido de Gobierno. Sí, perfecto. En términos del peso, digamos, la parte institucional y económica, eso es 50% de la calificación, ¿no? Entonces, institucional es básicamente 25%, y los otros 3 factores, externo, fiscal y monetario, es digamos, el otro 50%. Entonces, tiene un peso bastante importante en la calificación, pero como decía antes, lo que vemos es, digamos, intentamos alejarnos de la volatilidad política de corto plazo y focalizarnos en, digamos, cómo qué tan predecibles digamos, y cómo las políticas a lo largo del tiempo han llevado a determinados resultados en la parte económica. Entonces no es una evaluación que cambiemos de un día para el otro. Y como decía antes, la pregunta clave es, bueno, si empezamos a ver un deterioro en los datos, ¿no? En la confianza de inversores, en el crecimiento, en la parte fiscal, ahí sí eventualmente podríamos pensar en una evaluación quizás un poco más débil, porque veríamos que todas estas tensiones, que ya, digamos, están hace 5 años, digamos, llevan a un impacto más en la parte macroeconómica. Y sobre el tema de los cambios en la Constitución y la fragmentación de Perú Libre, digamos, no solemos comentar sobre escenarios hipotéticos, sobre todo porque lo que intentamos es, en el momento de que por ejemplo, se plantea algo así, bueno, ver el panorama entero. Entonces, por el momento nadie ha propuesto una nueva constitución. Si eventualmente eso sucede, digamos, la idea es ver, bueno, qué posibilidad, digamos, hay de que eso se apruebe, qué impacto tiene, qué temas se están planteando, y cómo vemos todo el resto de, digamos, de las variables y cómo, digamos, se estén comportando en ese momento. Y la verdad es que eso es lo único que comentaría sobre ese tema. Gracias, Constanza. De hecho, qué bueno que hayas mencionado esto último, que fue algo que comentamos ayer en nuestra reunión previa para este webinar, ¿no? Que a mí me pareció muy, muy importante conocer que ustedes en su metodología no están revisando previamente escenarios hipotéticos, sino que esperan a que realmente ocurra y evalúan las variables que en conjunto funcionan en ese momento, ¿no? Así que saber eso es bastante importante por el lado de nuestro público. Es un conocimiento que creo que les puede servir. Sí, no, y también, digamos, capaz es importante resaltar así escenarios muy puntuales, obviamente que los consideramos, no es que esperamos a que las cosas sucedan para reaccionar, si vemos que hay una probabilidad y si creemos que va a haber un impacto en la calificación, nos sentamos internamente, tenemos un comité y conversamos sobre cómo pensamos que eso puede llegar a impactar. Y de hecho, en la parte de los números, tampoco tenemos que esperar a que se materialicen, digamos, a ver, por ejemplo, un deterioro en los números, sino que si nosotros creemos que eso es lo que va a suceder, como decía, las calificaciones tienen, o sea, miran hacia adelante. Entonces se basan en nuestra proyección, o sea, obviamente, digamos, en el historial que vemos de los datos, pero también en nuestra proyección. Entonces nosotros no tenemos que esperar, digamos, a ver un deterioro determinado para reaccionar, sino que lo podemos hacer en cualquier momento, ¿no? Pero sí, escenarios así muy puntuales los consideramos, pero si no están sobre la mesa, claro, como que es difícil un poco evaluar el impacto que tienen sobre la calificación, ¿no? Entonces, claro, se evalúa según el nivel de probabilidad, que es lo que estás comentando, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Elaya y Constanza, representantes de expertos de S&P, por haber participado en este webinar, por habernos ilustrado con sus conocimientos y respondido a las preguntas de nuestro público.
Bueno, tenemos un tiempo que debemos respetar y muchísimas gracias nuevamente. Les dejamos brevemente un video de despedida y les deseamos que tengan muy buen día. Síganos en nuestras redes para los siguientes webinars. La clasificación de riesgo para los fondos mutuos es importante porque es una herramienta que permite comparar el riesgo que asume un cliente al elegir un tipo de instrumento financiero. En este caso, los fondos de divisos cuentan con una calificación de grado de inversión AA y comparado con los símiles, tenemos clasificaciones iguales o mejores que instituciones como el Banco de Crédito, BBVA, Intercorp y Sura. Y recientemente nos han hecho una breve clasificación del Fondo Mutuo Soles, pasándolo de AA- a AA, lo cual nos llena de satisfacción porque es una señal inequívoca al mercado que la gestión que hace el Grupo Diviso sobre los fondos mutuos es de primer nivel. Muchas gracias. Buen día. Ahí tenemos las respuestas de nuestros clientes que les agradecen por su exposición clara, didáctica y con mucha información. Muchas gracias, Constanza y Elía. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Y a todos. Hasta luego.